Éxodo capítulo 8. Tres plagas: las ranas, los piojos y las moscas. 7 días después de azotar a Egipto con la primera plaga, que fue la de las aguas del Nilo que se convirtieron en sangre, Jehová mandó a Moisés volver y anunciar una plaga de ranas si el faraón rehusaba dejar ir a Israel. Las ranas eran una parte de la vida egipcia. Se las asociaba con la diosa Heqt, quien, según la creencia, ayudaba a las mujeres durante el parto. Consecuentemente, las ranas eran consideradas la personificación de un poder que daba vida. La plaga no representó una amenaza a la vida de los egipcios, sino que era una molestia y una gran inconveniencia. El faraón no prestó mucha atención a la primera plaga. Sin embargo, las ranas sí llamaron su atención. El Nilo se llenó de ranas y la casa del faraón se llenó con ellas. Estaban en su dormitorio y en su cama. Se metían en las casas de sus siervos y hasta en los hornos bien secos y en sus artesas de amasar. Al sentarse el faraón se le subían, y lo mismo ocurría a todos los habitantes del país. No había manera de escaparse de las ranas. Una vez más los magos egipcios mostraron que ellos también tenían poder y produjeron ranas. Sin embargo, el problema no era producir más de ellas, sino quitárselas, y los sabios egipcios no pudieron hacerlo. Según el parecer del faraón, simplemente aumentaron la plaga y la molestia, y dijo: ¿qué clase de sabios son estos? Aquí entra en el estilo literario una nota de humor irónico. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y les pidió que intercedieran ante el Señor. Les dijo: rueguen a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios. Con la petición entra un cambio en el relato. Lentamente comienza a disminuir la resistencia del faraón ante la presión de Jehová. Por cierto, el propósito principal de las plagas es el de glorificar el poder y la autoridad del Señor al lograr la libertad de Israel. Sin embargo, se indica ahora que las plagas tendrán una dimensión adicional al lograr la victoria del Señor sobre la teología egipcia. Nótese cómo una nación tan poderosa podía ser tan ignorante de las cosas espirituales, y cómo el pueblo oprimido y esclavizado tenía un conocimiento teológico envidiable. Las riquezas, la intelectualidad y el poder humano no garantizan la sabiduría. Dios solo camina con los humildes y a los soberbios los mira de lejos. El faraón pidió a Moisés que le quitasen las ranas, y Moisés clamó a Dios para que se hiciese como el faraón pidió. Pero al quitarle la plaga, el rey no quiso dejar ir a Israel. Su corazón endurecido pensaba que podía engañar a Dios. Sin anunciarlo de antemano, Jehová dijo a Moisés que mandara a Aarón que extendiera la vara y golpeara el polvo para que se cubriera la tierra de Egipto con insectos pequeños. Esta vez los magos no fueron capaces de duplicar la señal por medio de sus encantamientos y admitieron ante el faraón que la plaga era del dedo de Dios. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no lo escuchó, tal como Jehová lo había dicho. La palabra hebrea kinin se refiere a un insecto pequeño que no ha sido identificado con exactitud. La palabra ha sido traducida como piojos, jejenes, mosquitos, pulgas. En fin, esta plaga es otro de los milagros de transformación. Tal como con el agua del Nilo, se empleó la vara y al golpear el polvo de la tierra, el país se llenó de piojos. No significa que literalmente todo el polvo del país se convirtió en piojos, sino que las grandes nubes de ellos parecían brotar del suelo como las tormentas de polvo que solían llegar con los vientos fuertes del desierto. La verdad finalmente eliminó el engaño, y los magos mismos lo confesaron, y se refieren al milagro como la obra de un Dios poderoso que no podría ser otro que Jehová, a quien Moisés representaba.
Además es posible que pensaran de la vara como el dedo de Dios, porque era un símbolo para ellos y para Israel más tarde del poder divino. Luego Jehová mandó a Moisés que presentara ante el faraón cuando éste saliera al río. Esta vez el Señor le amenazó con una nube de moscas y no dejaba salir al pueblo. Al desatender él la palabra de Dios, vinieron tantas moscas que la tierra quedó devastada. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y para quitar la plaga ofreció permiso para que el pueblo ofreciera sacrificios a Dios dentro del país. Moisés rechazó la oferta diciendo que esto sería una abominación para los egipcios. Entonces el faraón concedió permiso para que fueran al desierto a ofrecer sacrificios, con tal que no fueran demasiado lejos. Moisés oró a Jehová y el Señor quitó la plaga de moscas. Sin embargo, el faraón se endureció otra vez y no dejó ir al pueblo. Por primera vez, Jehová hace una distinción entre Israel y los egipcios. El pueblo de Dios no sería víctima de la plaga. Los hijos de Israel habían sufrido las consecuencias de las primeras 3 plagas. Ahora Jehová haría una excepción de la tierra de Gosén, donde habitaban los hebreos, a fin de que supieran que Él es el Señor y dominaba en medio de la tierra. El Señor estaría con su pueblo. Se conocería que Jehová es el Señor de todo el mundo, incluyendo la tierra de los egipcios. El Señor puede dividirla, azotarla y controlar toda la vida que en ella habita. Él es el Señor. La magnitud del milagro se ve en la cantidad de moscas y en su limitación geográfica. El faraón reanudó su esfuerzo por negociar con Moisés y Aarón. Los llamó y les dijo que el pueblo podía ir a ofrecer sacrificios a Jehová dentro del país. Y Moisés sagazmente rechazó la oferta, diciendo que ese sacrificio era abominación a los egipcios. Luego Faraón acepta que vayan al desierto a ofrecer sacrificios y Moisés oró para que fuese la plaga quitada y así sucedió. Pero Faraón, nuevamente al verse aliviado de la plaga, endureció su corazón. Nunca estuvo dispuesto a reconocer que sus dioses no eran nada delante del Dios de sus esclavos. ¿Quién era ese Dios? ¿Cómo podía estar a favor de los pequeños y no de los poderosos? ¿Por qué había escogido a Moisés y a Aarón y a un pueblo tan insignificante? Si era Dios de todos los dioses, ¿por qué no lo había escogido a él, que era el emperador? Su ignorancia espiritual estaba equiparada con su soberbia. No podía entender, pero Dios lo haría entender. Cristo pudo haber encarnado en la posición de un rey o de un hombre poderoso. Sin embargo, escogió una familia humilde y un pueblo oprimido. Escogió sufrir antes que disfrutar las delicias de este mundo y entregó su vida en la flor de la edad por el bien supremo de aquellos que con fe y arrepentimiento creyeran en Él. Qué fácil es creer y qué difícil no hacerlo. Sin embargo, el hombre prefiere buscar su propia gloria y le cuesta entender que por sus méritos personales jamás podrá salvarse. Solo hay un mérito válido delante de Dios Padre, el mérito